¿Qué tal, amigos de Podcast Los Tiempos? Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en un episodio más. Estamos en el episodio número 108 ya. Muchísimas gracias, como siempre, pues con una temática distinta, importante, semana tras semana, porque de alguna manera creo que los que marcan la distancia y obviamente también la propagación y el éxito de este podcast, sin duda alguna, a todos ustedes un gran abrazo. Muchísimas gracias en este episodio 108. Tratamos en lo posible diversificar los temas semana tras semana, siempre pensando en temáticas actuales de coyuntura, no solamente desde el punto de vista político, sino también social, económico, cultural y obviamente todo lo que significa el entorno social en nuestro país. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar del reciente Papa que ha sido elegido en el Vaticano, y obviamente desde esa perspectiva vamos a estar dialogando, analizando todo lo que podría significar su trabajo, no menos importante, indudablemente, un poco continuando el camino que había allanado el Papa Francisco. Desde esa perspectiva, este nuevo Papa León XIV, hablemos desde esa perspectiva. Hay muchos temas importantísimos, sobre todas las cosas, el hecho de que el actual Papa sabe perfectamente la realidad social y económica de Latinoamérica, tiene un vínculo importantísimo, es un primer Papa prácticamente americano, pero también con una estrecha raíz latinoamericana, en este caso peruano, un trabajo de apostolado importantísimo en Perú. Estamos en presencia del padre Juan Carlos Molina. Él es vicario pastoral de la Arquidiócesis de Cochabamba. Vamos a analizar estos temas y obviamente muchos otros más con respecto siempre a lo que significa la Iglesia Católica. Padre, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Podcast Los Tiempos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos atentos. Bueno, la primera pregunta que nos asalta seguramente al mundo entero ha sido el hecho de que se habría de alguna manera previsto que de nueva cuenta hubiese sido elegido un nuevo Papa con esa realidad y con ese conocimiento tan profundo que tenía en su momento el Papa Francisco de lo que significa la sociedad latinoamericana. Bueno, como parte del quehacer en la Iglesia Católica, normalmente nosotros no hacemos cábala sobre quién va a ser elegido. Había muchos nombres, habían varios personajes bastante notables, como el cardenal Tagle de Filipinas o el cardenal Zara de África. Habían muchas cábalas al respecto, ¿no? Pero siempre sabemos que quien va a ser elegido Papa normalmente no está siquiera a veces en estas ternas, ¿no? Y eso ha sucedido varias veces, ¿no? Con San Juan Pablo II pasó lo mismo, con el Papa Benedicto, con Francisco ha sucedido exactamente así, ¿no? Es decir, muchos nombres se barajaban afuera, pero ya en el interior del cónclave pues siempre hay una sorpresa, siempre aparece alguien que no estaba en la terna, que no estaba muy visible, pero que de pronto los cardenales, bajo la guía del Espíritu Santo, ven, ponen sus ojos en él y lo eligen. Sin embargo, seguramente coincidirá conmigo, padre, el hecho de que ha sido elegido con relativa prontitud y además con una mayoría bastante inusual, ¿no? Así es, eso nos ha sorprendido a todos, ha sido muy rápida la elección, lo cual quiere decir que ya estaba él en la mira de muchos cardenales que probablemente lo habían visto como una figura relevante ya desde antes, inclusive del fallecimiento del Papa Francisco. Ya lo habían visto como una persona que podría seguir adelante en este camino de la Iglesia, lo cual quiere decir que ya había un consenso para su elección. Y pues aunque no sabemos exactamente los detalles del cónclave mismo, pero sí se sabe que excedió en mucho la cantidad de votos mínima que se requería para que sea elegido. Ahora, desde el punto de vista de lo que significó el trabajo y el camino allanado por el Papa Francisco, sin duda alguna un trabajo importantísimo, no solamente desde el punto de vista de abrir la Iglesia Católica al mundo y que obviamente pues sobre todo Latinoamérica
tenga la posibilidad de abrirse a una iglesia muchísimo más práctica, más moderna. ¿Le sorprendió en algo a usted el hecho de que tengamos un Papa con ese talante también, con esa gran apertura que el Papa Francisco había abierto? Bueno, sí, él ha sorprendido a muchos, ¿no? Y dentro de ello, pues a todos los que estamos dentro de la Iglesia Católica, sacerdotes, obispos, etcétera. Nos sorprendió a todos por la manera como él mismo ejerció su pastoreo de la Iglesia desde sus inicios, ¿no? Desde el mismo hecho de presentarse en el balcón de San Pedro sin el ropaje acostumbrado, color rojo y la estola dorada, en fin, sino simplemente con la sotana blanca. Ya nos estaba indicando algo que se venía y que en realidad es consecuencia del trabajo de los anteriores, también desde el Concilio Vaticano II. Como que la Iglesia ha ido yendo siempre en ese camino de querer ya bajarse más hacia el pueblo, de estar más de la mano especialmente de quienes sufren cualquier forma de exclusión, cualquier forma de discriminación, pobreza, en fin, ¿no? Y a los anteriores habían ido delineando una figura de papa ya muy cercano a la multitud, ¿no? Eso ha pasado desde Juan XXIII, que ya él mismo llamó al concilio en unas circunstancias en que nadie pensaba siquiera que se podía hacer un concilio. San Pablo VI, lo mismo, ¿no? Muy cercano a la gente, un hombre de mucho sufrimiento, pero a la vez de mucho coraje. San Juan Pablo II, ni qué decir, ¿no? Él prácticamente recorrió muchos países del mundo. Su carisma, su cercanía con los jóvenes, con la gente humilde, era muy, muy, muy interesante, como que ya iban abriendo un camino diferente, ¿no? Tal vez con Benedicto un poquito no se frenó, pero sí hubo otro carácter un poco más doctrinal, más dogmático, porque sí, la persona de Benedicto, ¿no? La persona de Benedicto era así, ¿no? Era un hombre de libros, un hombre de lectura, un hombre más teórico, y marcó pues ese papado de una manera un poquito distinta, pero no por ello hizo un freno a lo que estaba aconteciendo. Y Francisco pues lo que hizo fue retomar ese carácter y darle un nuevo ímpetu a la Iglesia en esa cercanía con la gente pobre, con los más sencillos, desde el mismo lenguaje que utilizó en sus documentos, en los documentos que él ha sacado, las encíclicas y las exhortaciones apostólicas, en fin, un lenguaje totalmente sencillo, adecuado para la gente que normalmente lees sin tener estudios teológicos ni nada, ¿no? Entonces, Francisco como que agarró toda esa herencia de una iglesia que quiere estar más cerca de todos, ¿no? De hacerla más universal, pero no por eso también dejó de lado otras labores que son propias de su investidura. A ver, dos temas, padre. Por un lado, no sé, obviamente que sí, pero creo que todos los latinoamericanos y particularmente mi persona, cuando empezó a hablar en español, hacía una emoción impresionante. Sí. Y al margen de eso mencionar Chiclayo un poco como un referente importante de su apostolado y obviamente de su trabajo social importante. ¿Qué significa en términos prácticos el hecho de que León XIV tenga como, o sea, no lo dijo, pero implícitamente está el hecho de que como, digamos, su trabajo primordial va a ser ese, es decir, el hecho de seguir no solamente los pasos de Francisco, sino también aumentar el hecho de poder estar al lado de Latinoamérica. Sí, bueno, viendo un poco su historia misma, ¿no? Un hombre formado en un ambiente sumamente humilde, hijo de migrantes, ¿no? Tuve el regalo de estar en Chicago hace buen tiempo, he estado 6 meses allá y conozco un poquito la manera como vive allá la gente, ¿no? Chicago es una ciudad de muchos migrantes de todo tipo, polacos, irlandeses, italianos, latinos, cualquier cantidad, ¿no? Entonces intuyo que la familia del Papa León pues es una familia de esas, ¿no? Que ha llegado del exterior, se ha afincado en Chicago en los años 50
Y pues allá León tuvo su primera escuela ya de cercanía con el mundo latino a través de su mamá especialmente, ¿no? Que según se sabe, su mamá tenía origen dominicano, ¿no? Exacto. Y el papá de origen francés, pero de padres italianos también. Entonces hay toda una mezcla internacional. Exacto. En sus mismos orígenes. Y acaso por eso, ¿no?, mismo realmente no podía ser mejor una elección, ¿no? Así es. No podía venir en un momento tan preciso en el que indudablemente hay una polarización política, social, y esta polarización viene prácticamente para todos, no es un secreto que la administración del señor Donald Trump prácticamente está divorciando, el mundo está polarizando, y obviamente también en algún momento se había referido León XIV a ese hecho. Sí, ¿no? Exacto. No, el mismo hecho del ser hijo de migrantes marca profundamente, pues es como un revés para Donald Trump, ¿no? El saber que una persona que él, de hecho, ¿no?, en toda su política desde que ha empezado su segundo mandato, prácticamente lo ha hecho con patada voladora contra todos los migrantes. Pero aún así, la elección del Papa León XIV ha sido algo muy providencial que en cierta manera realmente nos llama la atención a todos, ¿no? El hecho de que un migrante, un descendiente de migrantes, que además de eso ha vivido buen tiempo en Perú, en Latinoamérica, ha conocido la realidad latinoamericana, sus sufrimientos y todas estas situaciones, ha sido parte, él mismo, leyendo un poco su historia en el Perú, ha rechazado abiertamente la política dictatorial de Fujimori, ¿no? Y se ha puesto al frente de las protestas sociales, en fin. Entonces conoce a detalle la realidad latinoamericana, ¿no? Y cuántas veces habrá estado en Bolivia. Se cree que por lo menos 5 veces él estuvo en Bolivia. Hay algunas fotografías, inclusive con algunos obispos nuestros, ¿no?, que se ha publicado. Entonces conoce la realidad latinoamericana, ¿no? Y otro detalle importante, es relativamente joven, tiene 69 años, eso significa que está, digamos, en un momento vital y obviamente de mucha puede vitalidad. Actuar de esa forma, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y de hecho ya sus primeros pasos, primero dando continuidad a la labor de Francisco, el tema de la sinodalidad, en el tema de la familia, que la Iglesia en su conjunto está poniendo su mirada con más fuerza en este ámbito, ¿no? Ya nos está indicando cuál va a ser un poco la línea de su conducción de la Iglesia. Exacto, un poco yendo en ese camino, padre, ¿qué significa para usted y obviamente dentro de lo que es la Iglesia Católica el hecho de que haya adoptado el nombre de León XIV, y obviamente tomando en cuenta un poco lo que significó también León XIII, ¿no? Con su encíclica, ¿cuál podría ser en términos más conceptuales y prácticos el hecho de haber elegido ese nombre de León XIV? Dice mucho, porque León XIII es conocido como el Papa de la doctrina social. En un momento en que el mundo está partiéndose en dos, ¿no? El capitalismo versus el comunismo y el mundo laboral al medio, ¿no? Entonces León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, que significa las cosas nuevas, ¿no?, pone de relieve el valor del trabajo humano, el valor del mundo laboral, se pone del lado de los pobres, de los trabajadores, en fin, y comienza el camino de la doctrina social de la Iglesia como hemos conocido en el siglo XX especialmente, ¿no? Ya después vendrá la Acción Católica, vendrán los obreros católicos, las asociaciones cristianas, ¿no?, de obreros católicos, de jóvenes católicos, de universitarios católicos, movidas justamente con ese afán no solamente evangelizador, sino también un afán de darle a la sociedad una nueva mirada a todas las cuestiones sociales propiamente, ¿no? El mundo de los pobres, el mundo de la salud, el mundo de la educación, el mundo del trabajo, en fin. Entonces, en ese sentido, León XIII marcó un hito en la vida de la Iglesia. Y el hecho de que el cardenal Prevost, siendo León XIV, haya asumido ese nombre, ya nos está indicando cuál va a ser también su labor dentro en un mundo que está, como usted ha dicho, polarizado en este momento, no solamente por el tema de la migración, que hoy por hoy es un tema sumamente complejo, difícil,
¿no? También es el tema de las guerras raciales que enfrenta el mundo, de las guerras religiosas, de las persecuciones religiosas que hay y que cada vez se están haciendo más fuertes, ¿no? Y a eso se impone pues la necesidad de que la Iglesia también ponga su mirada en estas situaciones que son de tanta trascendencia en el mundo actual. Obviamente la coyuntura no podía ser más compleja, ¿no? Así no solamente es. Desde el punto de vista social, sobre todas las cosas político hay yo diría un distanciamiento terrible de lo que significa la solidaridad, la hermandad, la cooperación, etcétera. Y creo que ese es un trabajo, va a ser importantísimo del actual Papa. Una pregunta que tiene que ver con la actual Iglesia Católica. ¿Cuáles diría usted que son los puntos fundamentales y específicos sobre los cuales el actual Papa va a incidir, sobre todo en la Iglesia Católica, una Iglesia Católica que a lo largo del tiempo ha tenido una serie de entredichos, etcétera? ¿Cuál cree usted que van a ser, por ejemplo, esos 4 puntos fundamentales? Seguramente existen otros sobre los cuales va a tomar particular atención el actual Papa. Según lo que hemos ido escuchando en sus primeros discursos, sus primeras presentaciones, está primero el tema de la paz. El tema de la paz mundial, que de hecho en sus primeras palabras al salir al balcón de San Pedro, él lo ha expresado, ¿no? El tema de la paz mundial, el tema de la paz entre los países que están beligerantes, el tema de Rusia, Ucrania, Israel, con lo de la Franja de Gaza, que ha tomado una palabra sobre esto. Entonces ya nos está indicando que uno de los temas fundamentales de su trabajo es el tema de la paz mundial, ¿no? Que es un tema relevante en todos los ámbitos, ¿no? También en América, ¿no? Está no solamente la paz porque hay cuestiones de guerras, sino también porque hay cuestiones sociales profundas, no resueltas, que están creando un ambiente de beligerancia, de violencia en muchos lugares. Y nuestro país no está exento de ello, ¿verdad? Hay una serie de conflictos en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador en los últimos tiempos, en el mismo Perú, ¿no? En Argentina, en fin, y países de África, la violencia creciente, ¿no? Al interior de las mismas sociedades. El segundo tema que me parece que es fundamental es el tema de la familia, que es un tema que él lo ha abordado en su discurso inicial, en su homilía el día domingo, ¿no? La familia que está siendo golpeada de muchas maneras. La institución familiar hoy en día es una de las instituciones tradicionales más golpeadas por las ideologías. Está la ideología de género, está otro tipo de ideologías, de políticas, en fin, que buscan desvirtuar el carácter de la familia como núcleo central de toda sociedad, ¿no? Entonces, ahí se involucra todo el tema de la defensa de la vida, de la dignidad de las personas, ¿no? Está el tema del aborto, está el tema de la eutanasia, están relacionadas estrechamente con el tema de la familia. Y dicho sea de paso, no solamente es un tema que creo que el Papa tiene especial atención, sino la Iglesia en su conjunto, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, el año pasado hemos tenido la Asamblea Pastoral Arquidiocesana después de 10 años de no haberla tenido, y una de las prioridades, de hecho la primera prioridad de trabajo para este tiempo, para los próximos años, es el tema de la familia, ¿no? Otro tema que es fundamental y que yo creo que ninguno de los papas lo deja de lado es el tema de los jóvenes. ¿no? La juventud y la evangelización propiamente, ¿no? Entendiendo que Europa, por ejemplo, Europa es un continente que se está descristianizando a pasos gigantes, ¿no? España, Francia especialmente, ¿no? La incursión del mundo islámico en Europa es muy fuerte. Y en ese sentido, pues la población islámica ha ido en crecimiento en detrimento de la población cristiana católica propiamente, ¿no? Pero esto no solamente es en Europa, sino en el mundo entero, en su conjunto, ¿no? Hay lugares donde sí hay un cristianismo creciente, por ejemplo, Asia en este momento está en crecimiento la fe cristiana católica, ¿no? Y en África, ¿no?
pero en otros continentes tradicionalmente católicos, como América Latina, por ejemplo, se nota un decrecimiento. Exacto. Y ahí tiene mucho que ver la manera como se está evangelizando la familia, especialmente a los más pequeños, los niños, los jóvenes. Y de aquí que yo creo que una de las prioridades va a ser justamente el trabajo con la juventud. Y aquí obviamente viene a colación, padre, esa frase tan contundente, una frase simple, pero tan provista de una serie de aristas complejas, cuando Francisco les dijo a los jóvenes, hagan lío. Exacto. ¿No? Hagan lío porque indudablemente pues su representación es importante que estén representados y obviamente también que tengan un talante de lucha en el mejor sentido de la palabra. Así es, así es. De hecho, con Francisco se puso de relieve esta frase de hagan lío, pero también los jóvenes son el hoy de la iglesia, no tanto el futuro, sino el hoy. Claro. ¿No? Es un lema que lo tienen acá en la Pastoral Juvenil de Cochabamba y de Bolivia, de hecho, ¿no? Y el Papa ha repetido una de las frases, el Papa León, en la anterior semana propiamente, repitió una de las frases más conocidas de Juan Pablo II, que dirigió a los jóvenes, el no tengan miedo, ¿no? El no tener miedo, ¿no? Especialmente para los jóvenes. Bien, me gustaría ingresar a un tema que creo que es muy importante porque indudablemente va a marcar desde la década de los 70, 80, 90 un poco también la dirección de la Iglesia Católica, el trabajo, la evangelización, el tema de estar, digamos, presentes dentro de lo que significa en las capas sociales más vulnerables, más empobrecidas. Me estoy refiriendo a los documentos de Puebla, a los documentos de Medellín y de Aparecida en Brasil, donde existe una frase también contundente y célebre que dice la opción por los pobres. La Iglesia Católica tiene que optar por los pobres, no solamente desde el punto de vista de la evangelización, sino el hecho de poder adoptar, digamos, una posición muchísimo más clara, más objetiva, más frontal, y creo que en su momento el Papa Juan Pablo II y obviamente Francisco también lo encararon. ¿Cómo ve este tema de estos documentos en ese trabajo y en esa lucha de la Iglesia Católica con respecto a lo que significa la opción por los pobres? Mire, aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Primero, cuando hablamos de pobres, de hecho se está refiriendo en primer lugar a aquellos que carecen de oportunidades, carecen de servicios, es decir, hay especialmente en las grandes ciudades de Latinoamérica y del mundo hay toda una franja de pobreza, de personas que carecen de derechos de trabajo, de un trabajo digno, con un salario justo, de posibilidades de contar con los servicios básicos en muchos casos, este tipo de pobreza que lastima a todos y que de hecho no es querida por Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es fruto de la injusticia humana y al ser fruto de la injusticia pues se constituye en un pecado, ¿no? La pobreza, así vista desde este sentido, de hecho es el gran pecado de la humanidad, ¿no? Porque no es posible que, por ejemplo, en un lado del Mar Rojo pues hay millones que se gastan en distracciones, en edificios suntuosos, etcétera, por la riqueza del petróleo que tienen los países árabes, y al otro lado en Somalia los niños están muriendo de hambre. Es una injusticia tremenda, aterradora, ¿no? Entonces ahí hay algo que la Iglesia también quiere decir, ¿no? Y de hecho en esta opción por los pobres, que se puso más relevante en el documento de Puebla, ¿no? En Puebla es cuando se hace la opción por los jóvenes, la opción por los pobres. Fundamentalmente este documento es muy rico en esa percepción. Y los otros dos documentos posteriormente, Santo Domingo y Aparecida, no han hecho sino retomar esta opción, ¿no? Refrendar y darle todavía una más fuerza. Ahora bien, yo pienso que en este sentido hay dos elementos que hay que tomar en cuenta también. No solamente la pobreza material propiamente, sino también la pobreza del espíritu, que se ha puesto en este tiempo es muy, muy relevante, ¿no? La gente que ha ido perdiendo la fe, la gente que se ha ido alejando, siendo bautizada, se ha ido apartando de la iglesia propiamente y en muchos casos se convierte hasta en crítica de su propia iglesia. Que no está mal ser críticos, ¿no? Pero sí debería tomarse en cuenta
que realmente todos los bautizados hacemos iglesia, no solo el Papa, los obispos, etc. Entonces, en ese sentido, el trabajo por los pobres no es solamente por aquellos que carecen de posibilidades materiales, sino también por aquellos que han perdido la fe, ¿no? Y que el Papa Francisco ha hecho llamados especiales a esta nueva misión, a esta nueva evangelización dentro de la misma iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para acercar a todos aquellos que se han ido apartando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay otras situaciones que marcan también a la misma iglesia en su conjunto, ¿no? La iglesia que tiene que dejar de ser vista como esa institución poderosa económicamente, ¿no? Francisco, una de las cosas que decía, que era una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Claro. Creo que esto ha sido parte de su espiritualidad, parte de su propia vida. Él ha dejado el palacio apostólico para irse a vivir en la casa Santa Marta. Y sus funerales fueron lo más austero posible. Lo más sencillo posible, lo más austero. Él ha tenido una vida muy sencilla, de hecho, ¿no? Y de hecho nos invita pues a toda la iglesia, no a buscar la pobreza como tal, ¿no? Sino a vivirla realmente como testimonio, ¿no? De hecho, la iglesia latinoamericana, nuestra iglesia en Cochabamba no es una excepción, ha vivido muchas veces de la ayuda externa de instituciones católicas que generosamente nos dotaban de lo necesario, vehículos para las parroquias, construcciones, templos, capillas, casas parroquiales, inclusive hospitales, dispensarios, en fin. Hemos sido objeto de esa caridad tan abundante que nos llevaba de estas instituciones católicas que pues llamaban a la solidaridad a católicos ricos de sus países como Alemania, España, Suiza, en fin, y podían compartir con nosotros. Pero ahora estos detalles pues como que se han ido acabando, ¿no? Ahora, perdón. Adelante. Y pues de hecho nuestra iglesia está marcada hoy en día por una pobreza, pero una pobreza testimonial sobre todo, ¿no? Y se nos invita a esto a todos. Quiero referirme también a una actitud, yo diría, tremendamente humilde y además contundente de Juan Pablo II y su mea culpa, ¿no? A la humanidad por la Iglesia Católica. En su momento creo que eso fue un acto de fe, pero absolutamente honesta y transparente con respecto a la humanidad por todo lo que había sucedido con la Iglesia Católica a lo largo de la historia, ¿no? Errores realmente garrafales. Y ese mea culpa de Juan Pablo II, sin duda alguna, le dio un vuelco importante a la Iglesia Católica también a nivel mundial. ¿Cuál cree usted que ha sido la repercusión y los cambios que ha sufrido, o en el mejor sentido de la palabra, la Iglesia Católica a partir de ese mea culpa? No solamente porque el Papa lo dijo, sino porque la Iglesia Católica reconoció una serie de errores, contratiempos pecados, a lo largo de la historia. Sí, yo creo que en este sentido todos hemos asumido nuestro grado de culpabilidad, ¿no? No solamente el Papa de manera verbal que lo ha expresado, sino que es nuestro deber a nosotros también como sacerdotes saber reconocer que nuestra iglesia en muchos términos no tanto se ha equivocado, sino que realmente ha pecado, ¿no? Porque un error no necesariamente es equivocación, pero el pecado es pecado y hay que llamarlo por su nombre. Y en ese sentido, pues sí ha habido una repercusión a nivel de los obispos, a nivel de nosotros mismos, los sacerdotes, de saber reconocer y también a la vez expresar esa petición de perdón a nuestra propia feligresía en muchos casos, ¿no? He tenido la experiencia muy bonita en un retiro justamente con un grupo de laicos bastante grande, cuando nos tocó hablar del testimonio de los sacerdotes, etcétera. Pues yo me atreví con todo mi corazón a pedirles perdón a los presentes por todas las situaciones en que tal vez ellos se han sentido ofendidos, escandalizados por situaciones que hayan pasado dentro de nuestra iglesia. Yo lo hice con todo el corazón y cuando terminé, varias personas se me acercaron y me dijeron: Padre, es lo mejor que he escuchado. No, claro, porque realmente nos sentimos... Porque a la Iglesia Católica la hace más humana, ¿no? Más humilde, más sencilla, ¿no? De hecho, ¿no? Y la gente, algunos inclusive con lágrimas, me decían: es muy raro escuchar en un pastor que diga esto, ¿no? Y lo diga con tanta sinceridad. Entonces yo creo que el Papa ha partido
pero no es solamente él, sino también nos invita a todos y a todos los bautizados, no solamente a los que ejercemos una labor de pastoreo, a todos los bautizados a reconocer también en qué situaciones hemos sido más motivo de escándalo que testimonio del amor de Dios. Hablemos un poco de nuestro contexto, de esta realidad boliviana que se vive ya desde bastante tiempo, una realidad bastante distante de lo que significa, por ejemplo, el cotidiano vivir, la solidaridad, la humanidad, esta polarización política, este conflicto, este no pensar, por ejemplo, en las poblaciones más desprotegidas, más vulnerables, como los niños, los adultos mayores, los que tienen menos. No sé, yo tengo una percepción de que en los últimos años, o cuando menos en el último lustro, la Iglesia Católica en Bolivia ha tenido una mayor aproximación, en el mejor sentido de la palabra, a una intervención franca y abierta con respecto a lo que hacen los gobiernos, ¿no? En este caso el gobierno boliviano, y se ha puesto en una posición de defensa de los desprotegidos y de los más afectados. ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, es cierto, ¿no? Lastimosamente esta posición no es, ¿cómo diría?, bien aceptada por ciertos sectores, que al contrario ven en la iglesia siempre como que se pone del lado de los oligarcas, de los ricos, etcétera, ¿no? Siempre está siendo tachada de esto, especialmente por los sectores de izquierda, cuando es todo lo contrario, ¿no? Nosotros estamos queriendo siempre estar del lado de las personas que tienen menos oportunidades y que no tienen voz prácticamente. Y lo que sí ha hecho la iglesia también es hacer una crítica, desde luego constructiva, por la manera como se está utilizando a los pobres como bandera política, ¿no? Y simplemente ponerlos como muro de contención de determinadas ideologías, cuando no se está haciendo nada efectivo para sacarlos de la pobreza. Estamos viendo, es palpable lo que está sucediendo en nuestro país, toda esta situación de carencia, por ejemplo, del combustible, de todas estas cosas. ¿A quiénes está afectando mayormente? A la gente más pobre. Claro. ¿No? Porque quiera sea o no, quien ha estado pues reuniendo fondos, amasando una fortuna mediana, porque pues aquí en Bolivia hablar de millonarios no los hay, ¿no? El millonario más millonario de Bolivia pues, es un pobre rico al lado de los grandes millonarios del mundo. Pero realmente quienes están siendo más afectados por esta manera de conducir la economía en nuestro país, la política en nuestro país, son los pobres, y lastimosamente ellos son utilizados como bandera simplemente. Y la iglesia trata de llamar la atención sobre esto. Lastimosamente, vuelvo a decir, es mal entendida en su pretensión y se piensa que cuando la iglesia dice algo en favor de los pobres... Pero en muchos casos, disculpe que le corte, en muchos casos malentendida a propósito también, ¿no? Así porque es. Obviamente hay un reflejo también de toda la población en desmedro de lo que está sucediendo para las sociedades más afectadas, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que en este sentido la iglesia tiene que seguir siendo un referente, no de contradicción, pero sí de crítica constructiva, ¿no? Y en cierto modo, pues, su voz sigue actuando de alguna manera en los mismos sacerdotes, en los obispos, cuando hablan, ¿no? Y se los quiere callar por el hecho de que no están conduciéndose con una línea política determinada y menos con la línea política actual que está viviendo nuestro país. Bien, hablemos de este tema bastante polémico, indudablemente, que nos está un poco, como dije anteriormente, polarizando el mundo. Y es, por un lado, tenemos a una administración de Donald Trump que está eclipsando por completo prácticamente el tema social, sobre todas las cosas el tema social, haciendo posibles ciudadanos de primera y de segunda y tercera, todo lo que significa la inmigración, tratarlos prácticamente como seres que no tienen derechos, los inmigrantes, y al final de cuentas, como dijo en algún momento el Papa Francisco, todos, absolutamente todos somos inmigrantes. Y yo recuerdo cuando hizo su primera declaración Donald Trump y dijo: estoy deseoso de encontrarme con el nuevo Papa, con León XIV.
de pronto tal vez sin tener en cuenta todo lo que podría significar ese encuentro, ¿no? Sí. Es decir, el hecho de que haya una reunión o un encuentro entre un personaje que prácticamente está revolucionando para mal la sociedad y por otro lado un conciliador o un poco llamado a la paz y a la tranquilidad. ¿Cómo cree usted que se podría, digamos, asimilar o que podría asimilar este gobierno, tomando en cuenta todo lo que ha significado y sigue significando sus administraciones y de la manera en que tendría que un poco influir la palabra de León XIV con respecto a las políticas de Donald Trump? Sí, mire, hay una situación que es realmente compleja, ¿no? Estados Unidos es un país de migrantes. Claro, exacto. ¿No? Toda su historia ha crecido prácticamente en base a la migración. ¿No? Los mismos que han fundado Estados Unidos son migrantes, ¿no? Porque los nativos americanos son totalmente distintos, ¿no? Ha sido construida una sociedad en base al trabajo de los migrantes y ahora denigrarlos y sacarlos del país pensando que no valen para nada es negar propiamente su historia, ¿no? Hasta nos hace pensar que este señor Trump no conoce la historia de su país. Incluso su familia. Su familia misma, ¿no? Su familia misma. Entonces, no conoce la historia y por tanto está yendo contra las mismas raíces de su propio país, ¿no? Se sabe que Estados Unidos no está en una posición muy buena económicamente, si bien es una de las mayores economías del mundo, pero China le ha rebasado en gran cantidad. En Estados Unidos mismo hay amplios sectores de pobreza. Hay ciudades que se han venido abajo, ¿no? Detroit, Filadelfia, entre ellas que eran ciudades industriales, ahora son ciudades donde está marcada la pobreza, la mendicidad, la droga, en fin, las adicciones. Hay estados que son sumamente pobres, donde la gente no quiere ni ir a vivir, ¿no? Prefiere irse a Nueva York, otros lugares, ¿no? Entonces está marcado por esto, y a que eso se sume el hecho de que Trump quiera sacar a una buena parte de la población, que es la mano de obra, pues realmente está causando un desastre todavía mayor. Pero hay un detalle que me llama la atención del Papa León XIV, ¿no? Que es que en su discurso inaugural allá en el balcón de San Pedro no dirige una sola palabra en inglés. Exacto, es una cosa... Al contrario, habla en español. Sí. ¿No? O sea, perdón, pero para mí ha sido particularmente emocionante, incluso mucho más, le confieso, que cuando fue elegido Papa Francisco, obviamente con las grandes diferencias, pero de pronto porque particularmente yo pensé que el nuevo Papa iba a ser europeo, lo que fuere, y de pronto aparece un personaje hablando en español, hablando de una realidad clara, objetiva y obviamente dirigiéndose a un mundo real, teniendo los pies en la tierra, no siendo un ser absolutamente celestial, sino humano como cualquier otro, ¿no? Así es. Yo creo que esto va a marcar, de hecho, si hay un encuentro entre Donald Trump y el Papa, yo pienso que va a haber una seria llamada de atención sobre esta política exterior que ha tomado, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Porque, vuelvo a decirle, Estados Unidos es un país de migrantes, buena parte de la fuerza laboral la hacen los migrantes allá, ¿no? Y de hecho, al sacar a tanta gente de mala manera, ¿no? Enviarlos encadenados y cosas. Claro, además que sus políticas repercuten en el mundo entero, es decir, si un gobierno, en este caso estadounidense, es un gobierno autoritario, excluyente, eso se va a reproducir en los otros gobiernos. Esa es la cosa. Prácticamente es un poco... hay un peligro ahí, ¿no? De que ese modelo lo asuman también otras sociedades y lastimosamente somos expertos en asumir los malos modelos más que los buenos, ¿no? El Papa Francisco, ¿acaso haya sido uno de los papas sobre todo en esta última época, que habló de una manera tan franca, tan importante y transparente con respecto
a la discriminación de género, ¿no? A las comunidades LGTB, etcétera, ha sido claro, no se ha ido con medias tintas, no se ha ido por las ramas, como se dice, y ha hablado claro y específico, no solamente desde ese punto de vista, sino también del amor, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Decía en algún momento, así, parafraseando un poco, si se aman, ¿no? El amor ante todo. ¿Cuál podría ser la repercusión en este tema prácticamente de género y de inclusión que pueda asumir el Papa León XIV? Bueno, hay varios detalles en esta situación, ¿no? Primero, que Francisco abrió la puerta a todos los bautizados y a todos quienes quieren conocer a Jesús y conocerlo por la vía del amor, ¿no? De hecho, pidió que no se excluya a nadie. Desde su misma exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿no? La alegría del amor, ¿no? Ahí pone de relieve, por ejemplo, el tema de los divorciados y vueltos a casar, que en un momento dado estaban excluidos prácticamente de la vida eclesial plena, ¿no? Pero Francisco abre las posibilidades de que estas personas, al tiempo de reconstruir su vida afectiva, etcétera, con otras personas, muchas veces descubren el amor de Cristo a través de ellas, después de haber vivido situaciones desgarradoras de divorcio, de violencia, inclusive dentro de la familia, en fin. Entonces Francisco era partidario de que no se les puede cerrar la puerta a nadie. Todos estamos llamados a la santidad desde el lugar en donde nos encontramos. Lo mismo pasa con el mundo LGTB, que al final tomó una postura abiertamente anticatólica por el mensaje que se daba hacia ellos, ¿no? Que condenados, que al infierno, que esto, que el otro, en fin. Entonces aquí se partió de un presupuesto, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a escuchar el Evangelio de Cristo, todos estamos llamados a recibir la bendición de Dios, más allá de nuestra condición. Y ese es el Evangelio de Jesús. Claro, exacto. Y pues lo que hizo Francisco es nada más poner de relieve que el Evangelio de Cristo no excluye a nadie. Ahora, no sé exactamente cuál es la línea que va a adoptar en este sentido el Papa León XIV, pero sí estamos seguros de que la Iglesia que ha dado estos pasos, y además a través del tema de la sinodalidad, ¿no? Sinodalidad es la cualidad de la Iglesia por la que nosotros caminamos juntos en el camino de la salvación. Un tema que se había olvidado, ¿no? Se lo tenía como evidente, ¿no? Que estamos todos juntos. Claro. Pero, por ejemplo, aquí en Cochabamba estamos viviendo todavía un tiempo de sínodo, ¿no? Un tiempo de reflexión, de reanimarnos en nuestra labor pastoral, de revisar todos los presupuestos a través de los cuales estamos trabajando en la evangelización de nuestro pueblo, ¿no? Y justamente ahí nos vamos dando cuenta de que realmente hemos desoído la voz de la mayoría, ¿no? En muchos casos es el sacerdote que dice que se hace, que no se hace, que se dice, que no se dice, pero no había una escucha de la comunidad. A través de esta experiencia de sínodo, y lo mismo hizo el Papa Francisco con el sínodo último, que se vivió por 2 años a nivel mundial, abrió la posibilidad de escuchar a aquellos que nunca se les ha tomado en cuenta, ¿no? Y esa labor de escucha nos ha abierto muchas posibilidades, pues, de saber realmente qué es lo que necesita nuestro mundo. En nuestras mismas parroquias nosotros nos basamos en lo que hablamos en el consejo parroquial. Muy bien, está muy bien, sabemos la realidad parroquial, todo, pero muchas veces no nos preguntamos por qué, por ejemplo, las vendedoras del mercado solo aparecen para la fiesta del Señor de Compadres y después no las vemos más. No sabemos por qué la vecina de al lado de la parroquia, que es católica, nunca va a la misa. ¿Y se ha llegado a alguna ¿no? conclusión? Pues en esta labor de escucha nos hemos dado cuenta que nos hemos centrado demasiado en nuestros propios conflictos muy cercanos. Nuestra catequesis, los niños, los jóvenes, las parejas de matrimonio, el sacramento como tal, ese afán sacramentalista que de cierta manera nos ha ido marcando el ritmo de trabajo, ¿no? No sé, la misa, esto, el otro y nada más. Entonces hay que ser una iglesia, lo que ha dicho Francisco, una iglesia en salida. Salir de nuestros moldes, ir al encuentro de los hermanos, buscar a las familias, visitarlas en su medio, visitar, por ejemplo, las
las otras instancias, instituciones de la sociedad, atender mejor a nuestros feligreses allá donde están, ¿no? Porque si no vamos a donde están ellos tampoco van a venir a nosotros. Entonces, esta labor que se ha iniciado con Francisco está repercutiendo fuertemente en la Iglesia actual, y esperamos que el Papa León siga con ese ánimo de seguir abriendo las posibilidades, las puertas, para que todos, más allá de su condición, puedan escuchar el mensaje del Evangelio y, pues, aceptando ese mensaje, acogerse a la salvación que Dios nos ofrece. Bien, me agrada esa reflexión, porque creo que le haría a una iglesia mucho más pragmática, ¿no? Más una relación de vernos a la cara y vernos diariamente en el momento en el que realmente están sucediendo las cosas. Cochabamba particularmente, sin duda alguna, pues hay una serie de capas sociales que cada vez están más vulnerables, no solamente desde el punto de vista de sus derechos, sino también de su vida. Es una vida mucho más paupérrima diariamente, etcétera. Entonces creo que una acción pragmática de la Iglesia Católica sería reforzar y recuperar todo lo que de alguna manera se ha perdido. Dos preguntitas más importantes. Una tiene que ver con esta nuestra realidad. A ver, en los últimos años la Iglesia Católica, como decía anteriormente, en Bolivia ha tenido una participación importante como mediadora, indudablemente, conciliadora, un discurso, una retórica de poder llegar a un consenso de resolución de conflictos, y creo que ha sido, yo reitero una vez más, uno de los roles importantísimos de la Iglesia Católica. Estamos viviendo una etapa, espero que sea una etapa bastante conflictiva en Bolivia, previos a unas elecciones determinantes, y parece que una vez más se pone en evidencia, como decía usted anteriormente, que los sectores sociales son cada vez más vulnerables, ¿no? ¿Cómo usted cree que podría reivindicar y afrontar la Iglesia Católica en nuestro país lo que podría suceder posteriormente, o en este proceso tan complejo, desde la óptica social y obviamente comunitaria, y también indudablemente siguiendo todo lo que en su momento el Papa Francisco y obviamente seguramente también el Papa León XIV lo hará, para reivindicar la Iglesia Católica en función de la gente? Bueno, primero, ante cualquier conflicto, la Iglesia siempre está dispuesta a ofrecer su carácter mediador, ¿no? Y en ese sentido creo que los obispos siempre han estado atentos a estas situaciones para poder intervenir y evitar un daño mayor a nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? De hecho, nosotros, en nuestro carácter de parroquias, siempre estamos invitando a nuestra feligresía a orar por nuestros pastores, para que ellos tengan esa lucidez, esa sabiduría de poder entablar o ayudar a entablar esos diálogos, que son los únicos que en realidad nos sacan de las situaciones de conflicto que muchas veces nos hemos encontrado. Eso en primer lugar, ¿no? Ese carácter mediador, ese carácter conciliador, la Iglesia lo va a seguir manteniendo siempre, ¿no? Y en segundo lugar es el hecho de que hay que tomar en cuenta que la Iglesia no la forman solamente los obispos, los sacerdotes, el Papa, sino todo bautizado, y estamos haciendo en este último tiempo, un constante llamado a toda nuestra feligresía, a todos los bautizados, personas de buena fe, que pues sean agentes de paz más que de violencia, ¿no? Y en ese sentido, no solamente a través de una vida espiritual intensa, es decir, orar por nuestra patria Bolivia, se está haciendo varias cosas en este sentido, invitando a nuestra población. Hay grupos que se reúnen por WhatsApp, se reúnen por los medios virtuales que hay ahora para hacer oración por el país, ¿no? Y esto de cierta forma nos crea un carácter de estar atentos a lo que va aconteciendo, no solamente porque tendremos que dar una palabra en su momento, sino también para que nuestra feligresía se comprometa en una labor espiritual de sostener espiritualmente a quienes puedan sufrir en estas situaciones, ¿no?
Y de hecho en este año, que es el bicentenario de nuestra patria, se ha tomado la iniciativa de renovar, por ejemplo, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Puede parecer algo muy como que ya, pero eso qué tiene que ver con las cosas. Pero toca bastante las fibras de nuestra sociedad. Cuando lo hemos hecho, lo han hecho los obispos más bien el día 4 de mayo en Quillacollo, ha sido la primera renovación. La gente estaba sumamente emocionada, como que tenemos un apoyo en el cielo que nos va a garantizar en cierta manera que todo lo que está aconteciendo va a tener un buen final para nosotros. Es como darle una voz de esperanza a las personas que hoy por hoy están desesperadas por el tema económico, ¿no? Y se va a hacer esta renovación nuevamente el 27 de junio a nivel de la arquidiócesis y finalmente a nivel de cada parroquia el 6 de agosto en la Misa de Acción de Gracias por nuestro país. Finalmente una pregunta con lo que acaba de usted decir. El bicentenario, este agosto la patria cumple 200 años. Es difícil un poco hacer un resumen en minutos. Sin embargo, ¿cuál diría usted que han sido los principales factores de la Iglesia Católica, cuando menos en estos últimos 25 años que lleva el siglo XXI en nuestro país? ¿Cómo ve la Iglesia Católica? ¿Cuáles diría usted que son los trabajos que todavía se tiene que hacer y de alguna manera esos temas que la Iglesia Católica dice, pues nos exculpamos o nos disculpamos por estas cosas, cumpliendo 200 años y de lo que podría significar posteriormente apenas se cumplan esos 200 años? Sí, hay varios detalles, ¿no? Primero, estamos insistiendo en el trabajo mismo social, ¿no? Trabajo social en favor de los sectores más desfavorecidos, acercarnos más a estas realidades de pobreza que se está viviendo en muchos lugares, en las ciudades, en el campo. Es decir, hay una especie de clamor de todos, ¿no? De que la iglesia esté más presente, no tanto con cosas, no tanto con discursos, sino la misma sola presencia de los agentes pastorales ya hace que las personas se sientan acompañadas en su momento. Nuevamente el tema de la familia, que es fundamental seguirlo trabajando en nuestro país, en nuestra sociedad. Estamos llamando la atención en esto, en la catequesis, por ejemplo, en la labor educadora de la Iglesia a través de las instituciones educativas que todavía tenemos. Se está procurando crear espacios de diálogo, de escucha también a las personas de la tercera edad, ¿no? A todo este mundo de los discapacitados o personas con capacidades diferentes, que se les llama ahora, ¿no? Abrir estas posibilidades. Y de hecho, pues yo pienso que también de nuestros obispos se habrá en algún momento alguna palabra sobre este bicentenario y cómo ellos también asumen pues las situaciones de dolor que tal vez en algún momento la Iglesia haya podido causar en nuestra sociedad. Bien, el padre Juan Carlos Molina, vicario pastoral de la Arquidiócesis de Cochabamba, muchísimas gracias por estar en este podcast. Sin duda alguna ha sido un grato placer por lo menos dialogar un tiempo con respecto a esto que realmente es un universo importantísimo. Sin embargo, creo que toda la humanidad está esperanzada en lo que podría un poco reencaminar, si se quiere, el actual Papa León XIV, para bien de la humanidad. No sé si usted tiene esa impresión. Parece que el mundo ha dado un giro para mal, indudablemente, donde prácticamente toda la gente, los gobernantes, han sufrido un giro para mal y parece que todo andaría mal y que la esperanza o cuando menos la credibilidad se está perdiendo. Sin embargo, creo que por eso mismo acaso ha sido un baño fresco de esperanza esta elección del Papa León XIV y creo que todos queremos creer que va a ser así. Muchísimas gracias. Sí, esperamos que sea así, pues tenemos nuestra fe puesta en Dios y estamos orando para que el Señor bendiga al Santo Padre, bendiga también a nuestra iglesia en Bolivia,
¿no? Y para que podamos seguir dando el buen testimonio del Señor Jesús. Muchísimas gracias por estar y por aceptar este diálogo tan importante en Podcast Los Tiempos. En todo caso, también a ustedes, pues, reiterarles nuestro agradecimiento por seguirnos semana tras semana con una temática distinta, siempre tratando de analizar y de profundizar temáticas actuales. No solamente desde el punto de vista político o social, lo hemos estado haciendo por un periodo bastante considerable con respecto a lo que va a ser el bicentenario de la patria, estos 200 años llenos de aristas importantes, claroscuros, quiero creer más claros que oscuros, y creo que lo más importante de todo es siempre tener en cuenta nuestra historia para un futuro próximo, desde el punto de vista también del análisis, de la reflexión al interior de los hogares, de los núcleos familiares. Creo que es ahí donde se tiene que gestar también la polémica, el diálogo. A partir de esa instancia abriremos también otros espacios importantes para poder debatir temáticas fundamentales. Y hoy lo hemos querido hacer para, pues, un poco reflexionar en torno a lo que apenas significan algunas semanas del reciente Papa León XIV, de este trabajo tan importante, sin duda alguna, yo lo he mencionado, la visita, los viajes, papado tan complejo y también tan importante de poder siempre reconciliar y conciliar a la sociedad. Indudablemente un trabajo arduo, y creo que pues la humanidad misma, el mundo católico, de la Iglesia Católica, está reflejado en lo que podría ser y decir el actual Papa León XIV. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos ustedes. Si le gusta este contenido, por favor, dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, en Facebook, en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias, un gran abrazo y hasta un nuevo episodio.